Vídeo 2 del tema 6. Los biomas. Hola, bienvenidos al segundo vídeo del tema 6 que va sobre la biodiversidad. En este vídeo vamos a hablar de los biomas. Dice el punto 6 de vuestro libro del tema 10, estamos en la página 192, que el conjunto de biomas constituye la biosfera. ¿Qué es un bioma? Sería lo primero que tenemos que ver. Leemos en el libro. Los biomas son grandes áreas geográficas que se caracterizan por tener semejantes condiciones climáticas y un tipo de vegetación dominante. Bien, vamos a ver qué quiere decir esto. Si nosotros vemos este mapa que hay aquí, que es el mapa de los biomas, nos puede recordar a un mapa del clima. Un mapa del clima, si lo ponemos encima, nos aparecerá que las zonas son prácticamente las mismas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el clima, las condiciones climáticas, van a condicionar que exista un tipo de vegetación dominante. Esta vegetación, que puede ser la selva, puede ser la sabana, puede ser el bosque, ahora lo iremos viendo, depende directamente del clima. ¿De acuerdo? Entonces, un bioma, la vegetación está en equilibrio con el clima. Los ecosistemas que constituyen ese bioma, o incluso se puede considerar un bioma como un gran ecosistema, esta vegetación está en equilibrio con el clima. Son ecosistemas maduros que han estado en equilibrio durante miles y miles de años, aunque ahora la acción humana los pueda haber alterado. Y la vegetación que va a condicionar, la vegetación va a condicionar la fauna que puede haber en ese bioma. ¿De acuerdo? Entonces, cada bioma tiene una biodiversidad característica, tanto de vegetales como de animales. Y, como dice aquí, son el resultado de la interacción dinámica entre los procesos naturales, relieve, clima, seres vivos, y en muchos casos la actividad humana, lo que origina su biodiversidad característica de cada bioma. Pero tenemos que tener en cuenta esto. Si quitamos la actividad humana, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener ecosistemas en equilibrio con el clima, que están caracterizados por, en primer lugar, el clima, en segundo lugar, la vegetación, que depende directamente del clima, y en tercer lugar, la fauna. Entonces, bueno, podéis decir, ¿qué me tengo yo que saber de un bioma? Pues de cada bioma de los que vamos a ir viendo, te tienes que saber el clima que lo origina, la vegetación dominante y la fauna que hay en esos ecosistemas. ¿De acuerdo? Luego, como no estamos en una tierra donde no existe el ser humano, pues muchos de estos biomas han sido alterados por el ser humano. No quiere decir que muchos se hayan estropeado, hay algunos que están muy estropeados, muy deteriorados, pero hay otros biomas que han estado en coevolución con la actividad humana y que se encuentran en un equilibrio y que constituyen ecosistemas equilibrados, maduros, que también se han producido por la acción humana. ¿De acuerdo? Bueno, los biomas lo podemos dividir en biomas terrestres, que es todo lo que hemos dicho aquí arriba, y biomas acuáticos, es decir, ríos, lagos y el mar, que los veremos luego. Bien, como os he dicho, en el mapa tenemos la distribución de los biomas que depende directamente del clima. Los biomas característicos los tenéis aquí: tundra, taiga, bosque templado, pradera, bosque mediterráneo, desierto, selva tropical, sabana y bosque tropical abierto, alta montaña y desiertos helados. Cada uno de estos biomas dentro puede tener otros subbiomas o otras zonas, puede haber variedad, pero son los que se consideran como característicos y que cubren toda la Tierra. ¿De acuerdo? Los biomas terrestres. Vamos a empezar por el primero y vamos a ir rapidicos. Vamos a ir rápidos porque si no se nos va a ir el tiempo.
Bien, entonces tenemos desde los polos hacia el Ecuador, en primer lugar, tanto el polo norte como el polo sur, vamos a tener la tundra. Próxima a los polos, el clima es frío, pocas precipitaciones, el suelo permanece siempre helado, siempre congelado, puede deshelarse en algunas zonas unos centímetros en el verano, y tiene una vegetación de poca altura formada por musgos, líquenes, algunas hierbas, y la fauna característica constituye grandes rebaños migratorios, renos y caribús. Bien, no voy a ir leyendo lo que dice el libro en cada bioma, que para eso vosotros pues ya habéis pasado la ESO y sabéis leer. Entonces voy a ir nombrándolos y diciéndoos algunas cositas nada más. Si seguimos de los polos hacia abajo, bueno, en el polo norte y en el polo sur exactamente está el desierto helado, es decir, estamos hablando un poquito más al sur y un poquito más al norte, dependiendo del polo, para hablar de la tundra. Si nos vamos a centrarnos en el hemisferio norte. Tenemos el desierto helado en el polo norte, bueno, que en este caso es agua. Un poco más abajo la tundra, y el siguiente la taiga. La taiga, su principal característica son los bosques de coníferas, como tenéis en esta fotografía de aquí abajo. Bosques de coníferas, abetos, etcétera, con la fauna característica que las vais leyendo. El clima es frío y sobre todo en invierno, veranos templados y húmedos. Seguimos hacia abajo y nos encontramos, o sea, hacia el sur, quiero decir, y nos encontramos el bosque caducifolio, con clima templado y lluvioso, veranos cálidos e inviernos fríos con frecuentes nevadas. Caducifolio, ¿qué significa? Pues que son bosques que pierden la hoja en invierno. Hayas, robles, álamos, castaños, etc. Y entre la fauna, pues el oso, el lobo, grandes herbívoros, ciervos, corzos. ¿De acuerdo? Aquí tenéis una fotografía de bosque caducifolio. Seguimos hacia el sur y nos encontramos el bosque mediterráneo, característico de España, pero de otros muchos lugares en el mundo, que no estén a la vera del Mediterráneo, pero se le sigue llamando bosque mediterráneo. Es característico de climas templados, inviernos templados y poco lluviosos y veranos calurosos y secos, donde la mayor parte de las precipitaciones se suelen dar en otoño y en primavera. Los árboles son de hoja perenne, sobre todo la encina y el quejigo, el alcornoque, y están adaptados a la sequedad del verano. Pensar que por aquí podemos tener veranos de 40 grados, días de 40 grados y hace mucho calor. Y la fauna muy diversa, conejos, liebres, zorros, jinetas, gamos, jabalíes, águilas imperiales y otras águilas, etc. Pasamos la hoja y nos vamos a las praderas y estepas. Son zonas donde lo característico son las hierbas. Aquí tenemos la pradera asiática, la estepa africana, podemos tener la estepa rusa o siberiana, la pampa argentina, son zonas donde viven grandes herbívoros que se alimentan de estas grandes hierbas. El clima templado y precipitaciones variables de suelos muy fértiles. La gran mayoría o una gran parte de las praderas y estepas de todo el mundo se han convertido en estepas cerealísticas, es decir, donde el hombre planta cereales, trigo, cebada, etc. La sabana. En regiones intertropicales con estación seca y otra húmeda. Se caracteriza por tener hierbas y árboles dispersos, hierbas de gran altura y árboles dispersos, como el baobá, euforbias arborescentes, acacias, es la típica estampa de África, donde viven grandes herbívoros como cebras, gacelas, jirafas, y los leones, guepardos, todo esto. El desierto cálido, donde, como su nombre indica, pues lo que vamos a tener es temperaturas cálidas, sobre todo durante el día, y por la noche puede refrescar bastante, como decimos aquí en mi pueblo. Y presenta una vegetación y una fauna
adaptada a la falta de agua. Aquí el siguiente es la selva tropical, ya en el Ecuador, perdón, que se extiende por las regiones intertropicales entre los dos trópicos y ocupan todo el Ecuador, con una vegetación muy densa, con grandes árboles, casi todos de hoja perenne. El clima es cálido, más o menos con temperaturas elevadas todo el año y abundantes precipitaciones. Constituye pues, la selva del Amazonas, las selvas de África, las selvas del sureste asiático. Y aquí tenemos pues, fotografías de la sabana y del desierto. Los biomas acuáticos. En cuanto a los biomas acuáticos, hay que distinguir entre el bioma dulce acuícola y el bioma marino. Aquí la característica que definen a los biomas acuáticos ya no es tanto el clima y todo lo que hemos visto en los terrestres, sino que va a ser en los dulceacuícolas agua en movimiento o agua estancada. En el primer tipo, el agua en movimiento, pues sobre todo los ríos, pero también toda el agua que se mueve por gravedad, y se le llama ambientes lóticos. Repito, a toda el agua en movimiento constituyen los ambientes lóticos. Y al agua estancada, constituida por lagos, lagunas, humedales, etcétera, se le llama ambientes lénticos. Ambientes lénticos. Estos son los dos ambientes que constituyen los biomas dulceacuícolas. En cuanto al bioma marino, está constituido, como su nombre indica, por las aguas de los mares y océanos. La característica, lo que va a condicionar unos ambientes o unas zonas u otras, es la presencia o ausencia de luz, que a su vez está condicionado por la profundidad. Si nos vamos aquí a este gráfico que tenéis en la página 195, pues vemos que tenemos la zona nerítica, que es la zona comprendida entre la máxima pleamar en la orilla hasta el fin de la plataforma continental y que va a tener aproximadamente unos 200 metros de profundidad. Esta zona recibe luz y se detiene un ambiente determinado, es decir, tiene poca profundidad. Y luego tenemos la zona pelágica, que es lo que vulgarmente denominamos como alta mar, una vez que hemos pasado la plataforma continental. Tenemos la zona del talud continental y luego el fondo oceánico propiamente dicho, que puede tener varios miles de metros de profundidad. Los grandes fondos pues tienen unos 6.000 metros en el océano Pacífico. En esta zona pelágica podemos distinguir la zona fótica, que es hasta donde llega algún resto de luz, aunque la zona donde más luz llega es hasta los 200 primeros metros, luego ya apenas llega luz, y la zona afótica, donde no llega nada de luz. Por lo tanto, en la zona fótica la vida dependerá de la fotosíntesis de las algas, y en la zona afótica la vida dependerá de los restos que van cayendo desde la zona fótica. Entonces, ¿cómo se puede mantener esta vida? ¿Cómo pueden vivir estos seres vivos sin productores, sin seres que hagan la fotosíntesis? Porque va cayendo por gravedad restos de la zona fótica a la zona afótica. Tanto en la zona nerítica como en la zona pelágica encontramos una serie de comunidades de seres vivientes, que son el nécton, que son animales que nadan, que van nadando y se mueven de un sitio a otro. El plancton, que son seres flotadores. Tenemos el zooplancton y el fitoplancton. Normalmente son seres microscópicos unicelulares o pluricelulares, constituidos por pequeños animales, algas o algas unicelulares o seres heterótrofos unicelulares.
zooplancton, fitoplancton, que constituyen el plancton. Y luego tenemos el bentos, que son todos estos seres que viven sobre el fondo oceánico, bien en la zona nerítica, bien en la zona pelágica. Los biomas de España. Y pasando de página, estamos en las páginas 196-197 de vuestro libro, pues nos habla el punto 7, España es el país con mayor biodiversidad de la Unión Europea. Ya hablábamos en el vídeo anterior de que España era el país con mayor número de endemismos de la Unión Europea. Y eso es debido, entre otras cosas, a que es el país con mayor biodiversidad de la Unión Europea. Si recordáis un poquito, veíamos este mapa de los ecosistemas potenciales de la península ibérica y de las Canarias, y también de las Baleares. Entonces hablábamos de tres zonas fundamentales: la zona de clima atlántico, la zona de clima mediterráneo, mucho más árido hacia el sur, mucho más continentalizado hacia el norte y centro, y la zona de ecosistemas macaronésicos propios de las islas. Entonces cada uno de estos climas propicia un bioma característico de España en general. Volviendo al libro, pues vamos a ampliar un poco, tenemos que nos explica pues lo que se explicaba un poco en el vídeo anterior. ¿Por qué España es un país con gran biodiversidad? Pues porque la localización singular de la península ibérica, con los Pirineos que hacen de barrera, lo convierten en una especie de isla, la cercanía al continente africano, que hace que mucha flora y fauna africana haya traspasado el estrecho de Gibraltar y se dé en la península, y las islas. Es decir, el aislamiento por un lado de la península, que es una península con una barrera que son los Pirineos, el aislamiento de las islas, todo esto favorece que se produzcan, que haya una rica biodiversidad en España y que no se mezcle con el resto de la del continente europeo. Además, la cercanía con África nos hace que tengamos especies singulares que están en España pero no están en el resto de Europa, y las compartimos con África en vez de con el resto de Europa. Y además, pues lo que hablábamos, los tres climas que nos hacen que tengamos tres biomas característicos en España. En la zona norte y oeste, es decir, Galicia y toda la zona norte, el bosque atlántico sería la característica de lo que se llama la España húmeda, donde más llueve, con veranos templados, abundantes precipitaciones regulares, etcétera, aunque ahora con el cambio climático está variando un poco todo esto, formada, como vemos en esta fotografía, por bosque caducifolio, lo que hemos visto en los biomas. Hay que decir que mucho de este bosque ha desaparecido en la península, tanto en España como en la zona de Portugal que le corresponde este bosque. Ha sido sustituido primero en los años 60 y 70 por pinos y posteriormente por eucaliptos, debido a la demanda maderera para hacer papel que tenemos. Entonces, cuando gastéis papel, pensad que estamos destruyendo estas maravillas de bosques. A ver si quiere andar. Bueno, en el resto de España tenemos el bosque mediterráneo, bosque y matorral mediterráneo. Dice, ocupa la mayor parte del territorio peninsular. Mucho de este bosque ha sido sustituido, se ha transformado por un lado en estepas cerealísticas, tanto en la meseta norte como en la meseta sur, y también por dehesas. ¿Qué son dehesas? Pues son unas especies de praderas
causadas por la acción directa del ser humano, que ha transformado los bosques en zonas de pastoreo con mucho árbol, pero árboles dispersos, sobre todo pues robles, encinas, etcétera. Y también mucho bosque típico mediterráneo ha sido sustituido por pinares. Pinares, como podemos ver en las sierras de Salinas, en el Carche o en el Arabí, donde son pinares de repoblación, porque el bosque mediterráneo ha sido talado, incendiado, atacado una y otra vez, hasta que al final pues se plantaron pinos pues desde hace ya cientos de años para su explotación maderera. Bien, leéis todo lo que tenemos aquí. Y el tercer bioma característico es la laurisilva, característica de las Islas Canarias. Es un bosque, como veis aquí, denso, de árboles de laurel sobre todo, con temperaturas estables, suaves, una alta humedad, porque llueve, pero sobre todo por las grandes nieblas que hay, que propician que el agua se condense en las hojas y riegue el suelo, con una rica fauna, con grandes endemismos. Entonces tenemos estos tres tipos de biomas característicos de España: el bosque atlántico, el bosque mediterráneo y la laurisilva. Medir la biodiversidad. Y siguiendo en la página 197, dice aquí en el recuadro de abajo: ¿cómo se define la biodiversidad de una zona determinada? Es decir, la biodiversidad se puede contar, y de hecho se cuenta, pero claro, contar todas las aves, todas las plantas, todo lo que sea, no se puede contar todo. Entonces lo que se hacen son estimaciones, y luego hay una serie de fórmulas matemáticas, lo que se llaman índices de biodiversidad, que nos sirven para comparar una zona con otra. Por ejemplo, yo puedo buscar hacer un estudio de biodiversidad de ciertos individuos, de ciertas especies en la Sierra de Salinas, y luego me voy y hago el mismo estudio en el Arabí. Y entonces comparo cuál tiene mayor biodiversidad. Eso son, como digo, establecer una serie de ecuaciones matemáticas que no vamos a entrar. Pero sí saber que los biólogos o los ecólogos pues tienen técnicas matemáticas y de otro tipo para constatar, para medir la biodiversidad. En la página siguiente pues aquí tenéis dos ejemplos de cómo se puede contar la biodiversidad de una zona. Lo que se llama muestreo por cuadrantes, donde se establecen cuadrantes, en este caso son pequeñitos para medir pues ejemplares pequeñitos, bien plantas, bien insectos, o pueden ser cuadrantes muy grandes, o se hacen transectos, es decir, desde un punto se traza una línea y el biólogo va andando y contando en esa línea y luego los ejemplares que va viendo y luego hace una estimación. También se puede hacer haciendo trampeos, tanto fotográficos como de verdad. Por ejemplo, para determinar los insectos pues se cuelgan trampas en los árboles o en el suelo y se cuentan los insectos que han caído y luego se hace una estimación de toda el área, etcétera, etcétera. Y luego, como digo, pues lo que hay que establecer es comparar la biodiversidad de una zona, de otra, que se van estudiando, estableciendo índices de biodiversidad. Pero eso, como digo, es un tema un poquito más complicado. Hace falta saber matemáticas y cosas así, que no digo que no sepamos, pero que lo dejamos aparte. Simplemente con saber cómo se puede realizar muestreos, pues nos sobra. Y con esto acabamos este segundo vídeo del tema de la biodiversidad.